Capítulo 8. El futuro rey. El trayecto rumbo a la primera parada fue agotador, del tipo de viajes que provocan calambres en las piernas y hacen arder la espalda. El cansancio atacaba tanto a los jinetes como a los que iban a pie. Seguía haciendo frío y con las bajas temperaturas la piel tendía a secarse y hasta partirse. Tenían las narices y las orejas rojas. Min Son-ye sugirió que lo mejor era detenerse y acampar antes de que los alcanzara la noche. El príncipe heredero miró hacia atrás y al ver los pasos lentos y los rostros cabizbajos de su gente, se convenció de que aquella era una buena idea. Sin embargo, Ignam insistió en que las instalaciones del magistrado estaban cerca y sería mucho más conveniente aguantar un poco más y descansar en un buen lugar, en vez de rendirse y dormir a la intemperie en un sitio tan peligroso. El príncipe heredero siguió el consejo de su guardia y dio la orden de seguir avanzando. Algunos se sintieron inquietos al principio, pero sus preocupaciones se aliviaron cuando, una hora más tarde, pudieron desempacar en la oficina de gobierno que estaba asignada para esa provincia. Cabe resaltar que llegaron a salvo y antes de que el manto negro de la noche cubriera el paisaje. La mayoría de los que conforman la caravana tuvieron que compartir habitación y dormir apiñados. De cualquier forma, eso era mucho mejor que entenderse allá afuera en el frío, con el pensamiento latente de que en cualquier momento podían llegar a ser atacados por una bestia salvaje o por una banda de ladrones. La noche se hizo más profunda y con ella llegó la calma a la comandancia. Las damas y la mitad de los guardias se fueron a dormir, encerraron a los caballos en los establos, se encendieron las antorchas de la entrada y las voces se volvieron susurros. Y allí, en medio de toda esa paz, en el interior de un cuarto, la tenue llama de una vela luchaba por abastecer la exigente necesidad de luz. La figura que posaba, sentada frente a la mesita de piso, proyectaba una sombra fantástica sobre la pared a la que le daba la espalda. El pincel en sus manos trazaba, con la más fina caligrafía, aquellos símbolos que daban paso a la comunicación por el maravilloso don de la escritura. El escritor dejó el pincel sobre el tintero y luego alzó el pliego de papel para repasar el arte de su escrito desde un mejor ángulo de luz. Alteza Real llamó a alguien del otro lado de la puerta. Adelante, Son-ye, dijo el escritor, el príncipe heredero. El príncipe heredero dejó la hoja sobre la mesa al mismo tiempo que la sombra del cuerpo esbelto y fornido de Son-ye se fusionaba con la suya. Creí que estaba cansado. ¿Por qué todavía le quedan energías para escribir? Inquirió Son-ye, dejando su espada sobre el piso para poder sentarse con comodidad. Es vigorizante, respondió Ye. Hay tantas cosas que son vigorizantes, dijo Son-ye con una mueca divertida. ¿Va a probarlas todas? La vida es vigorizante. El príncipe heredero extendió los brazos hacia los lados. Mientras tenga vida, voy a probar todo lo que se presenta ante mí, y si lo que deseo experimentar quiere huir de mí, pues tendrá que correr más rápido porque le seguiré hasta alcanzarlo. Esperaré con ilusión su reinado. Veamos la clase de mundo que ese espíritu suyo es capaz de construir. Lucharé a su lado hasta que alcance su objetivo, Alteza Real. Son-ye se agitó en su lugar. No creo ser el único con sueños guardados esperando por su ascenso al trono. Deben de haber más. Im-Job debe ser uno de ellos. Alzó las manos. Digo, si la ropa que le hace ya es muy popular por las calles, imagínese cuando usted sea rey. Ye apretujó los labios. ¿Puedo preguntar qué te hace pensar en eso, querido primo? Ye se llevó la mano a la boca como si estuviera reflexionando. El otro sujeto sonrió con picardía. Conozco a Im-Job y lo conozco a usted. Él es muy inteligente para todo excepto para escoger a quién encargar sus secretos. Y usted... ¿Qué puedo decir? Son-ye usó sus manos como soporte sobre el piso para reclinar la espalda hacia atrás. Si un día quiero que algo se sepa de la forma más natural y discreta, tenga por seguro que se lo contaré a usted, que ni siquiera notará que me ha delatado. El príncipe heredero estaba demasiado impactado como para tener conciencia de los movimientos que realizaba con los brazos, y para cuando volvió a sus sentidos ya era demasiado tarde. Su mano se había impactado contra el tintero y la tinta salpicó sin clemencia. Son-ye soltó una carcajada cuando se dio cuenta de que la cara y el atuendo del príncipe heredero estaban cubiertos de tinta. Ese sonido estridente hizo estremecer a los soldados que se hallaban de guardia. Lo mismo ocurrió con Ignam, quien se sobresaltó y no pudo resistir un impulso de introducirse en la habitación. ¿Ocurrió algo? Ignam cerró la puerta y apurado volteó a ver a Ye. ¡Alteza Real! ¡Su rostro! El guardia se tocó el rostro, explicando de forma imprecisa. Son-ye le ofreció un pañuelo al príncipe heredero, pero no pudo evitar poner un gesto regodeante mientras extendía el brazo hacia su primo. Ye frunció los labios. Le arrancó el pañuelo de un manotazo y se limpió los puntos negros que se le habían adherido a la frente, nariz y mejillas. Una imagen divertida de un cielo estrellado, una estrella encielada tal vez. Pero no hace falta detenernos a describir ese detalle. El peso de sus palabras hizo brincar la tinta. Se burló Min Son-ye, inclinándose para limpiar las leves manchas oscuras y viscosas que adornaban la superficie de la mesita. Ignam
Se agachó para recoger el pincel del piso y lo puso de vuelta en su sitio. Sonye, tú no... Ye señaló a Sonye con el dedo. No, interrumpió su primo, alzando su afilado dedo índice. Es tarde. Imjob ya sabe que yo sé que usted sabe lo que se supone que nadie debe saber. Los ojos de Ignam suplicaban por una explicación, una que fuese sencilla. ¿No podías concederme la intención al menos una vez, primo? Refunfuñó Ye. Lo habías estado disimulando muy bien. ¿Por qué romper el encanto? Son Ye aspiró aire. Porque no había encanto que romper. Yo oculto mi miedo detrás del desprecio. Soja, su inferioridad detrás de sus superiores. Ignam, su pasado... ¿Cuál es tu pasado? Son Ye miró al guardia y éste desvió la mirada. Sea cual sea ese, lo oculta creando uno nuevo, soñando con un futuro distinto. Y usted... Bien, tal vez usted no se oculte, no a propósito, pero no deseo que Imjob Hyung-nim oculte su gusto detrás de un estante de libros. El príncipe heredero bajó la mirada hacia la hoja que estaba en la mesa y deslizó la palma de su mano por ella. Como todavía seguía fresca, la tinta se embarró por el papel y algunos caracteres se volvieron borrosos. Gritar al viento que la libertad se halla prisionera de la ineptitud detrás de cientos de barrotes obsoletos. Liberar el espíritu, encerrar el temor. Llorar la muerte, celebrar la vida. Dar muerte al llanto, entregar la vida al júbilo. Recitó Ye, haciendo alusión al poema que estaba escribiendo. ¿Lo ve Alteza Real? Son Ye se golpeó los muslos de la pierna. Si usted leyese ese mismo poema frente pues a cualquier otro, lo tacharían de liberal, una mala semilla. ¿No debería Imjob al menos ser el mismo frente a sus amigos? ¿Malas semillas? Murmuró Ye. ¿Mala hierba que según la gente daña la buena cosecha? Es por eso que la arrancan y la pisotean. ¿No es raro que ésta siga prevaleciendo? ¿Será que se ignora de ella algún otro don? Ignam ocultó una sonrisa. Las palabras de su Alteza siempre recorren atajos ventajosos, dijo Son Ye y se levantó. Esperemos hallar alguno para el camino de mañana. La frontera está más lejos de lo que pensaba. Regresaré a mi habitación. El sueño de Soja es muy voluble. Notará que no estoy allí de inmediato. Usted también debería dormir, Alteza Real, sugirió Ignam. Nos espera un largo viaje mañana. Lo haré. Duerman ustedes también. Los dos hombres abandonaron la habitación y Ye volvió a encontrarse solo. Al cabo de unos minutos, la luz amarilla que asomaba a través de las ventanas de papel se apagó. Ye se recostó en su cama, pero no podía conciliar el sueño. Se había convertido en prisionero de sus propios pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que había dicho su primo. ¿Cómo podía dormir cuando él todavía tenía mucho que quería decir? Estuvo a punto de levantarse para ir a buscar a Son Ye, pero se compadeció de él y prefirió no hacerlo. Siguió recostado. Se puso el brazo tras la nuca y miró hacia el techo como si ahí fuese a encontrar alguna respuesta. ¿De verdad él no tenía nada que ocultar como decía Son Ye? ¿Es que la calidad de su transparencia no era suficiente? No, estaba claro que él era mucho más cristalino que el agua. ¿Por qué su primo no lo había notado entonces? ¿Por qué creía Son Ye que él ya tenía todo lo que soñaba? ¿Lo tenía y estaba siendo un malagradecido por no darse cuenta de ello? Así estuvo meditando por algunas horas, hasta que en algún momento de la noche el sueño lo venció. Los días posteriores le hubiese parecido aburridos a cualquiera. ¿A quién no? La rutina era muy monótona y constaba de cosas tan básicas como despertar, comer, montar y dormir. La secuencia sería la misma hasta que llegaran a la frontera. No obstante, el príncipe heredero no se aburría. Él se tomaba la tarea de convertir aquello en un descubrimiento, una nueva experiencia de vida. Ye estaba convencido de que todo tenía su utilidad, incluso todas esas horas que los demás calificaban por perdidas, todos esos paisajes que pasan desapercibidos. El príncipe heredero trataba de contagiar su entusiasmo a sus compañeros de viaje. A veces lo conseguía y otras veces no. Los seguían gustosos cuando hacía una parada en algún sitio divertido como un mercado, pero trataban de ignorarlo cuando éste se explayaba en exceso hablando sobre literatura o de su filosofía. A algunos les gustaba cuando el príncipe heredero se detenía a observar a las personas menos favorecidas, mientras que a otras les parecía un desperdicio de energías. Interesante o no, cada pequeño detalle contribuyó a que el viaje se volviera menos fastidioso. ¿Te parece caótico, primo? Son Ye entornó los ojos, como si eso fuera a contribuir a empeorar. En este caso, el panorama. Sin embargo, no pudo encontrar una respuesta a la pregunta que había planteado el príncipe heredero. Un tanto desordenado, mal trabajado quizá, pero la brecha es enorme entre eso y el caos, respondió el subcomandante Min. Tal vez han escuchado de su llegada, opinó Soja, adelantando el paso a sus mayores para así echar un mejor vistazo al campo militar. No, no lo parece, murmuró Son Ye, inclinando su cuerpo hacia el frente, expectante. ¿Quiénes son ustedes? Gritó alguien. Un grupo de soldados armados con lanzas y porras los rodearon de repente. Ignam se apresuró a desenfundar la espada.
A lo lejos había un escuadrón de soldados que estaban entrenando con espadas. Estos mismos se detuvieron y fueron corriendo hacia ellos para auxiliar a sus compañeros. Eran muchos hombres armados que creían estar defendiendo su campamento de algún enemigo. No se les podía culpar por intentar hacer su trabajo. No se muevan, les ordenó uno de los soldados. Soja alzó los brazos y retrocedió a pasos lentos mientras se refugiaba junto a Sanjay, quien no dudó en tomarlo del brazo como si así pudiera protegerlo de ser capturado. Los amenazaron acercándoles un poco más las puntas de las lanzas, con la intención de hacer que se juntaran más entre ellos y evitar que hicieran algún tipo de movimiento que pudiera pasar desapercibido. En cuestión de segundos, Ye alargó el brazo, le arrebató la espada a Iknam y dirigió la hoja de ésta hacia el cuello de un sujeto al azar. Ya era demasiado para ese hombre. Ahora su vida estaba en manos del príncipe heredero. ¿Dónde está tu general? El heredero exigió una respuesta, y como obtuvo una hostil, presionó todavía más el filo contra la garganta del hombre. ¡Su general! ¡Ahora! El cuello de su compañero empezaba a sangrar, pero los soldados no decían nada. Se les veía retroceder y luego volvían a alzar sus armas mientras se miraban unos a otros, inquietos. Y aunque el rehén tartamudeaba como si fuera a responder, el miedo lo hacía incapaz de sacar de su boca las palabras que quería decir. ¿Qué es todo ese escándalo? Vociferó una voz ronca y gruesa abriéndose paso entre la multitud. No ocurre nada, dijo Ye, retirando la espada de su rehén. El verdadero problema es que mientras su mayor se encontraba descansando tranquilo en su tienda, los soldados por poco hieren al futuro rey de esta nación. Y entonces Ye alzó la cabeza para dejar ver su rostro por debajo del sombrero. Alteza real, se escandalizó el general cuando reconoció al príncipe heredero. Bajen sus armas, ahora. Los hombres siguieron las órdenes de su general al mando. Eso, regresen a sus puestos, sugirió Sonye, moviendo su mano con despreocupación, como si esos hombres estuvieran obligados a obedecerlo. Perdón por el recibimiento digno de muerte, Alteza Real, dijo el general, bajando en una reverencia. Te ahorraré las disculpas, ya veo que no me esperaban. Por el momento preparen 2 de tus mejores tiendas, una para mí y mi guardaespaldas, y otra para el vicecomandante y el joven soldado. Ye señaló a sus compañeros. El resto de mi gente llegará en unas horas. Tengan todo preparado. ¿Sí? Oh, digo, sí, Alteza Real. Una vez dicho esto, el príncipe devolvió la espada a su legítimo dueño e inició su recorrido por el campamento militar, que según el reporte estaba siendo consumido por un pánico desanimador. En efecto, las tropas fronterizas carecían de mucho: disciplina, sincronización y organización. Los entrenamientos eran repetitivos y flojos. El entusiasmo decaía a ratos y hablaban a expensas de sus superiores. Era lógico que les habían perdido el respeto. Sin embargo, el pánico no era sinónimo de aquellos defectos. Pudo haber de todo creciendo ahí menos pavor. Quedaba claro que el informe que los habían enviado allí había sido distorsionado, aunque tampoco podía decirse que fuera del todo desatinado. Se tenía que hacer algo. Se necesitaba un reajuste y Ye se encargaría de que así sucediese. El príncipe heredero lo describió como un trabajo arduo pero necesario. Unas pocas semanas y una mano de hierro bastaría para ponerlos en cintura. El método de que príncipe heredero usó para corregirlos tenía sus raíces en lo que su maestro Sun Tzu llamaba el arte de la guerra. Ye había memorizado línea por línea de aquel manual estratégico y lo ponía en práctica siempre y cuando no jugara en contra suya. Dentro del campamento se otorgaron algunas recompensas y muchos castigos. Hubo que rectificar las tácticas del general al mando, que aunque era un hombre de mucha experiencia y habilidad, se había confiado en demasía al punto de volver perezosos a sus soldados. También se requería balancear la cantidad de provisiones que el pueblo se encargaba de abastecer de tal modo que hubiese una igualación. Fuera del campo militar, se desconocía que el príncipe heredero estuviese visitando la frontera. Ye se había encargado de llegar en secreto y le había ordenado al general que mantuviera su presencia en anonimato para aquellos que no estaban viviendo dentro del campo. De este modo, Ye pudo darse cuenta de que en las aldeas la guardia se hacía de la vista gorda ante los abusos de los empoderados. Peor aún, ellos mismos abusaban de los pobres e indefensos aldeanos. De un día para otro los almacenes de arroz comenzaron a notarse un tanto más abastecidos. Algunas mujeres regresaron a sus casas y ciertos esclavos fueron liberados. En los casos menos favorables, teóricamente hablando, si nos ponemos en el lugar del abusador, algunos jefes y delincuentes que habían estado aventajándose desaparecieron y más tarde se supo que estos habían visto su final ante la espada del mismo nombre. Nadie en el pueblo conocía la identidad del hombre que misteriosamente se había tomado el tiempo para corregir los abusos que soportaban de parte de los magistrados del pueblo y la gente que usaba esa forma de gobierno para hacer de las suyas. El sol aún estaba alto cuando, en su camino de vuelta a la capital, la caravana se detuvo a descansar en un terreno boscoso. ¿No es peligroso aquí, Alteza Real?, preguntó Soja, asiéndose a su espada. ¿Dónde no lo es, mi querido Soja?, dijo Ye. Parecía que le encantaba responder a una pregunta con otra.
Las botas del príncipe heredero aterrizaron de un solo golpe contra la tierra, que estaba cubierta por ramas y hojas secas. Manténganse alerta, ordenó Sonye al resto de la gente, y él también se bajó de su caballo. Ignam se quedó a 1,5 metros de su protegido. Sonye y Soja también quisieron seguir a Ye, ese ser que se notaba emocionado de vagabundear por esas tierras. Este lugar no está marcado en los mapas, mencionó Sonye. Solo es un boscucho sin ningún atractivo aparente. Además, ni un alma merodea por aquí. Si no aparece es porque no es relevante, apuntó Soja, dando machetazos a las ramas que se le atravesaban. Sonaba muy romántico decir que había descubierto ese territorio por cuestiones de la casualidad o el destino, pero era más lógico atribuirle el mérito a la mala orientación que hubo mientras tomaban un atajo. De repente se escuchó un chasquido. Soja se paralizó, pero volvió a la normalidad cuando se dio cuenta de que solo había pisado una ramita. Alteza Real, diga algo, dijo Sonye. Es aterrador cuando permanece así de callado. El sujeto en cuestión sonrió, pero no volvió la cabeza para verlos. Lo que había enfrente parecía ser demasiado interesante como para perderlo de vista. Sus ojos hacían eso de nuevo. Figuraban estar atentos en una imagen que solo se desplegaba ante él. Soy aterrador de cualquier modo, dijo Ye, al fin. Alteza Real, nos hemos alejado mucho de la caravana, advirtió Ignam, escrutando lo que se asemejaba a una red infinita entretejida por los troncos y copas altas de los árboles. Pierde cuidado, Ignam. No se irán si yo no estoy. No había nada que se pudiera hacer para persuadir al heredero de acabar con su aventura. Ese bosque parecía interminable. Sonye estuvo a punto de decir que habían estado andando en círculos, pero la misma tierra lo desmintió. El bosque sí se acabó. ¡Qué paz y qué silencio! Exclamó el príncipe heredero, extendiendo ambos brazos. Tenga cuidado, la tierra podría colapsar, dijo Ignam. Oh, allí tampoco hay nadie, ni nada, recalcó Soja, asomándose hacia abajo, por el mismo borde escarpado en el que Ye se hallaba parado. Unas rocas se desprendieron de la tierra y se fueron rodando hasta caer en el valle que se encontraba allá abajo. Debe tratarse de territorio virgen. Sonye miró hacia abajo y luego a su primo. ¿En qué piensa? No hay nada allí. ¿Qué es lo que ve Alteza Real? Un lugar oculto. Ye por fin se dignó responder. Oculto de los ojos y críticas ajenas. Veo cientos, no, miles de armas siendo entrenadas por la misma cantidad de hombres. Escucho los gritos de aliento y el lisonjear del hierro. Ye cerró los ojos para imaginarse aquello, para dejar que el viento le acariciara las pestañas. ¿Habla de una base armada? Inquirió Son Ye, aunque su mirada se antojaba más interesada en la llanura de allí abajo que en lo que Ye estaba diciendo. Debe ser la impresión de estar tanto en el campo militar fronterizo, porque allí no hay nada de eso, Alteza Real, dijo Soja, sentándose en una roca. No, no lo hay. Es una lástima, murmuró Ye. Alteza Real, exclamó Son Ye. Se golpeó la frente y se volvió entusiasmado hacia el rostro inclinado de su primo. Tentador, ¿verdad? Dijo Ye con una sonrisa cuando se dio cuenta que Son Ye le había entendido. Por supuesto que sí, un ejército propio. Muchos nobles tenían uno en Gyeorgyong, su abuelo, por ejemplo, y estoy seguro de que aún deben existir algunos. ¿De qué le serviría un ejército clandestino? Usted es el comandante de un ejército real, uno oficial, dijo Soja, mientras arrancaba con los dedos unas hierbitas del suelo. Oportunidad, repuso Ignam, que después de haber estado pensando un buen rato, se había decidido a prestar su opinión. Servirá para dar una oportunidad a personas como tú y como yo, Soja. Se volvió de frente al joven. ¿Hasta dónde podrías llegar en el ejército real siendo quien eres? Los nobles no nos quieren a la cabeza de las tropas, no quieren a nadie por encima de ellos. Soja se puso a temblar de emoción, aunque también podía ser de miedo. La oportunidad también suena seductora, admitió Ye. No obstante, me sucede un poco más la clandestinidad, la manera secreta en la que se moverían las cosas que se lograrían. Podrían colgarnos por fantasear con eso, dijo Son Ye, más exaltado que asustado. Si es algo por lo que vale la pena, que me cuelguen entonces. Que rodeen mi cuello con la soga de la esperanza y que a mis ojos los cierre un sueño inconcluso, la oscuridad que me mostrará al fin el camino hacia la libertad. El príncipe le pasó el brazo por encima de los hombros a su primo y le plantó un beso en la copa del sombrero. Nos colgarán juntos. Soja se levantó y se puso a un lado de Son Ye. A mí que me descuarticen si así lo quieren, declaró Ignam colocándose a su lado. Debí morir hace años. Si tengo que enfrentar la muerte deshonrosa otra vez, tendrá que ser por un único motivo, apoyar al príncipe heredero. ¡Larga vida al futuro rey! Voceó Son Ye. ¡Larga vida al futuro rey! ¡Eso! ¡Hurra! Voy a vivir una larga vida. Los cuatro se quedaron en silencio, cortos de aire y sonriendo, mientras veían cómo el calor del sol derretía los últimos rastros de nieve que aún adornaban las llanuras bajas. Quiero ser el primer ministro, dijo Son Ye de la nada y los otros tres se rieron.
No el segundo, el primero. Recuérdalo cuando usted esté en el trono. ¿Podrías conseguir eso aunque yo no fuese rey, primo? ¿Podría? Sí, podría. No, no podría. Necesito a su Alteza Real para eso, maestro, le dijo Soja, sin temor a romperle la autoestima de Sonye. Bribón, ¿cómo me dices eso a mí? ¿A quién más se lo diría? El príncipe heredero les dio un golpe en la cabeza a los dos antes de volver a reírse. Todos podremos, repuso Ignam, ¿verdad, Alteza Real? Haré mi mejor esfuerzo hasta verlo cumplir sus sueños. Ye hizo una pausa y tragó saliva. Tú, Soja, Sonye, Imyob no tendrán por qué esconder lo que desean. Y yo tampoco. Eso se los prometo. Los otros tres asintieron. Eso es suficiente para mí. Para mí también, repuso Soja. Saber que alguien trata mis sueños con tanta importancia y cree que deben cumplirse es suficiente. Las miradas se volvieron hacia Sanjay. Yo sí quiero ser primer ministro, replicó el joven Min sin apartar la vista del frente. Me niego a conformarme con tener un sueño. ¿Por qué arruina el ambiente? El príncipe heredero abrazó a su primo con más fuerza y asintió. Él tiene razón. No se conformen. Ye le pasó el brazo por encima de los hombros a Eknam y Sonye hizo lo mismo con Soja. La simplicidad de su compañía los hacía sentirse plenos y realizados. Hubieran dado lo que fuera por quedarse ahí, todos juntos y abrazados, con la única compañía del aire limpio y el sonido de las hojas de los árboles que se asemejaban a la lluvia cuando el aire los agitaba. No hubo ningún otro ruido hasta que Ye soltó un grito. No decía nada, solo gritaba. Los que estaban a su lado se sobresaltaron al principio, pero luego hicieron lo mismo, provocando que las aves salieran volando de sus nidos. En una época más avanzada, sería bien sabido que gritar a todo pulmón podría equivaler a muchas sensaciones de tratamiento terapéutico. Ellos solo pudieron suponer que fue eso lo que les ayudó a aliviar una carga emocional, al menos por unos instantes. Ningún sentimiento humano es eterno, esa es la ley de los mortales. Todo lo que sube tiene que bajar. Este es un arcaico principio de física que rige gran parte de la vida. Pocas cosas duran para siempre, un hecho del que ni siquiera los cuerpos celestes pueden escapar. La cantidad de tiempo que el sol puede brillar en lo alto del cielo también es limitada. La brillante luz del día se acaba y el mundo se sume en las sombras. Cuando la oscuridad hace su aparición, todo parece ser más fácil de ocultar. Es durante esas horas que ocurren eventos desastrosos, aunque para algunos, ese parece ser el momento que hallan el camino para tratos de valor más ventajoso. La oscuridad jugaba a favor de algunos hombres esa misma noche. Esos se encontraban muy lejos de aquel bosque, protegidos por los robustos brazos de la capital. No era poco común que los señores Min recibieran visitas en su casa a esas horas. Lo que sí resultaba sospechoso era la manera en la que los invitados habían sido mandados llamar y la forma tan sigilosa en la que el grupo de ancianos comenzaba a aglomerarse en la sala de reunión. La habitación era alumbrada por unas pocas velas y había una única mesa al fondo de esta que aún no estaba ocupada, lo que indicaba que los hombres seguían esperando a la persona que lideraría la reunión. Más vale que sea importante, se escuchó refunfuñar a uno de los viejos que estaba al fondo. El futuro de esta joven nación se decidirá hoy. Si eso es importante o no, deberán decidirlo ustedes, dijo Min Mun-hyol, avanzando por el centro de la sala para llegar hasta la mesa. Min Mun-hoe, su hermano, iba detrás de él y tomó asiento a su derecha. ¿Somos los indicados para decir eso, ministro Min? Empezó Shimon, uno de los hombres que ya se ha posicionado al frente de la hilera derecha. Nuestras familias unieron fuerzas para fundar Joseon. Pertenecemos a los clanes fundadores. ¿Quién mejor que nosotros para direccionar el rumbo de la historia?, replicó Min Mun-hyul. Las sombras de los hombres se proyectaban a sus espaldas mientras estos asentían. Es el momento de poner nuestras armas sobre la mesa. Nuestra mejor apuesta, dijo Min Mun-hoe. El reinado de los hijos de Taejo debe concluir. Es hora de que Ji Bang-won entregue el trono a la siguiente generación. Una mente fresca, joven, que proteja nuestro legado. Eso necesitamos. Necesitamos que el príncipe heredero suba al trono, manifestó Min Mun-hyul. ¿Derrocar al rey? ¿Desatar la tercera lucha de príncipes?, inquirió Shimon. ¿Le preocupa la seguridad de su yerno, el gran príncipe Chongyong?, cuestionó con brusquedad otro de los involucrados. No creo, por el bien de todos, que otra sangrienta batalla entre hermanos sea lo que la nación necesita, y hablo por cada uno de los príncipes, incluido el príncipe heredero, aclaró Shimon. ¿Quién ha dicho algo sobre riñas de príncipes? Los grandes príncipes son también sangre del clan Min. Al bajar al rey y subir al heredero, los estamos protegiendo a ellos, intervino Kim Han-ro, el ex suegro del príncipe heredero, quien estaba frente al ministro Shim. ¿Protegiendo exactamente de qué?, cuestionó Shim. Todos sabemos que la reina presionó al rey de nombrar a su hijo mayor como heredero porque él deseaba coronar como sucesor al hijo de Sukui.
Sin embargo, ahora se ha visto que la reina es demasiado unida al gran príncipe Hyeonjong y se ha distanciado del príncipe heredero. En cuanto al rey, su apego se inclinó hacia Chongyong. ¿No es eso un indicio de lo que podría venir en el futuro? ¿Y qué pasará cuando el joven Sun Young también se vea involucrado? Es por eso que hemos presionado para sus matrimonios. Deben salir del palacio para guardar sus vidas, expuso el menor de los Min. ¿Qué garantiza que vivirán una vez que el príncipe heredero sea rey? Algo hizo bien su majestad, o tal vez lo hizo mal, comentó Min Moon-hyul, un tanto contrariado. Como quiera que sea, los príncipes respetan a su hermano mayor y él ama y protege a sus hermanos menores. Muchos de los aquí presentes fueron testigos de la emotiva escena que tuvo lugar aquella tarde de caza. El príncipe heredero nació como primogénito, pero se ha ganado su posición. ¿Qué pasaría si su reinado se convierte en lo mismo que su comandancia? Y si reina con mano dura, después de todo es el hijo del rey, quien mató a sus propios hermanos. Y a los suyos, señor Min. Otro hombre expresó su preocupación. No hay nada que no garantice que así será. Además, ¿no es esa misma mano de hierro la que ha traído seguridad a la capital después de tanto? Conceptó el segundo señor Min. Los hombres asintieron e intercambiaron murmullos de aprobación. Ahora mismo nos estamos encargando de que todo vaya según el plan. A estas alturas ya deben de estar esparciéndose rumores sobre la identidad del hombre que ha ayudado en las aldeas, informó Min Moon-hoe. Su Alteza Real ha ido a la frontera, dijo Shimon, un tanto desorientado. Todo ha sido una artimaña. Su Alteza Real no se resiste a la idea de un trabajo mal hecho, dio a conocer el señor Min Moon-hyul. Estoy seguro de que intervendrá, para bien. Toda la nación se dará cuenta de que tiene potencial de rey. No estoy entendiendo y creo necesito me aclaren lo que están tramando. ¿Planean un golpe de estado o un asedio entre príncipes? Insistió el señor Shim. Ir de frente contra el rey. Eso haremos. Haremos que las raíces del árbol se pudran y éste caerá sin necesidad de ser talado. ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo, dijo Kim Han-ro, después de pensarlo un poco, y el resto le secundó. Todos menos uno. No creo que este sea el lugar para mí. Shimon se levantó. Quien quiera que suba o permanezca en el trono tendrá mi apoyo. Mi lealtad es al trono de Joseon, no al que está sobre él. Soy leal al rey, no al que aporta el título. Tu neutralidad será bien valorada tal vez algún día, Shimon, lo espetó Min Moon-hyul. Quizá nunca, me temo. Me despido de ustedes por hoy, señores, dijo Shimon, y entonces su figura avanzó en medio de ellos y salió por la puerta.